En el colectivo también se discute sobre política. El análisis del ámbito local con Alexis Grierson. Mañana, y como estábamos escuchando recién, en este momento se sube al colectivo con su columna de actualidad local y política, Alexis Grierson. Así que le doy la bienvenida. Muy buenos días, Ale, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va todo por ahí? Bien, todo bien, te saludamos acá desde el estudio de Radio Universidad. Y bueno, esta semana que ya venimos hace 2 semanas que por ahí no estábamos con la columna y tenemos mucha información, sobre todo algunos cambios en el HCD y lo que se viene ya de cara al 10 de diciembre, que cada vez falta menos. Sí, vamos a hablar un poco de las reconfiguraciones esperables, ¿no? Después de las elecciones. Lo que pasa es que del 7 de septiembre acá nos quedó bastante lejos. En el medio hubo una elección el 23 de octubre que fue nacional, pero la provincial, la del 7 de septiembre, dejó los cambios más importantes y las reconfiguraciones que se van a ratificar este viernes cuando asuman o juren, en realidad, los concejales electos en dicha elección. Bien, recordemos que son 10, 6 de Fuerza Patria y 4 de La Libertad Avanza y el PRO, esta alianza que hicieron para dicha elección. Y van a jurar este viernes, para ser más precisos, este viernes 5 de diciembre. Un asterisco. Hay que tener en cuenta que si bien van a jurar, van a empezar a ejercer su función directamente el 10 de diciembre. El 10, ¿sí? Bien. Lo que pasa es que se adelantaron todas las entregas de diplomas que confirman a los nuevos legisladores, tanto nacionales como provinciales y locales, y entonces en ese sentido se reorganizó la jura para que, bueno, todos puedan, sea un espacio donde la cobertura sea más cómoda y demás. Entonces va a ser este viernes, pero para que tengan en cuenta la función oficial la van a empezar a ejercer desde el 10 de diciembre. Yo me paso de memoria, es miércoles. A ver, también es cierto que también es un poco simbólico, ¿no? Los concejales pueden ir a las oficinas, pueden interiorizarse en los temas, pero lo que es participar activamente de comisiones, de tener un rol mucho más importante, va a ser desde el miércoles 10 de diciembre. Claro. Un dato a tener en cuenta: cada 2 años se reeligen las autoridades del Consejo Deliberante. Uno entiende, por lo que ha escuchado y por lo que ha consultado en estas últimas horas, que la presidencia la va a mantener Fuerza Patria, no solo porque tiene 10 concejales, técnicamente tiene la mayoría automática en el Consejo, sino que además suele ser una tradición con contadísimas excepciones, que el que gana la elección se queda con la presidencia, ¿sí? Esto es una tradición que se ha respetado bastante, salvo en alguna ocasión, 2015, victoria de Gali, y finalmente la presidencia quedó en manos de Eduardo Rodríguez, en 2009, bueno, en 2 o 3 ocasiones se perdió la presidencia, pero han sido más las excepciones, como él le decía. Claro. Y además hay que decir que hubo algunos cambios con el cuerpo ya establecido, y vamos a hablar un poco de la interna de La Libertad Avanza, que venimos hablando ya bastante, que un poco habíamos deslizado la última vez que hablábamos de que se podían venir cambios, que se podía venir alguna foto un poco más ampliada, y que se podrían profundizar las diferencias. Bueno, finalmente eso apareció en las últimas horas, o por lo menos en las últimas semanas, se ratificó en las últimas horas, y ahora les vamos a explicar por qué. Con fotos, videos y cercanía de Oliver Gamondi, quien es concejal suplente, con los concejales de Por Más Libertad, Marcelo Pérez y Adela Casamayor. Bien, Sí. Se mostraron en Capital Federal, en reuniones de gestión, esas reuniones donde se habla mucho pero se efectiviza poco, esto lo digo a título personal, ¿no? Donde las fotos son más importantes que todo lo que tiene que ver con el contenido en sí de los encuentros. En esa foto aparecía todo el mismo equipo que viene viajando a Buenos Aires, que se viene mostrando, que es un poco una alternativa de la gestión libertaria de César Usetti y Guillermo Lascano, ahora con Oliver Gamondi, que habían invitado a todos los concejales de La Libertad Avanza, que solo Gamondi pudo. Bueno, se armaron un sinfín de excusas, y en el medio Guillermo Lascano decide volver al Consejo Deliberante en una maniobra bastante llamativa, ¿no? Sí. Recordemos, Oliver Gamondi es concejal suplente de Guillermo Lascano. Por consiguiente, al volver Lascano, sale Gamondi
del Consejo Deliberante, una decisión que a él lo sorprendió, que no le avisaron y que incluso se manifestó en contra, teniendo en cuenta que Lascano explicó que volvía de forma provisional hasta marzo para primero acompañar a los nuevos concejales, a Nicolás Zampini, Eugenio Merauf, Luciana Islas y también a Marcelino Quinteros Videla, más allá de que están en el PRO, porque para los cuatro será su primera experiencia legislativa definitiva. Claro. Salvo Marcelino, que fue secretario de bloque, todos los demás es la primera vez que van a tener una incursión en política activa, ¿no? y concreta. Entonces, Lascano vuelve para acompañar ese proceso y también para darle un poco de peso al bloque a la hora de la distribución de los cargos y los lugares en las comisiones. Si bien se elige presidente de Consejo Deliberante, presidente, vicepresidente primero y demás, también se van a determinar cómo van a ser las comisiones. No tanto por los nombres, sino tanto por la cantidad de concejales que cada espacio pretende o busca tener allí, con énfasis claro en la Comisión de Legislación, la Comisión de Hacienda, que son comisiones importantes o por donde pasan la mayoría de los proyectos. Entonces ahí donde se pueden hacer los grandes cambios, donde se pueden plantear, y como pasa en el recinto, se vota también en comisiones, y tener muchos votos implica tener mayor peso a la hora de las decisiones. Sí. En ese sentido, Lascano volvió para eso. Gamondi se manifestó en contra de esa postura, dijo que él no rosquea y que está en contra de la rosca. Incluso él dijo que él presenta proyectos y que el cuerpo los aprueba o los rechaza, pero él no rosquea ni negocia con nadie, es decir, son sus ideas llevadas al Consejo Deliberante de la forma más literal posible, ¿no? Esto está claro. Y en ese sentido se manifestó en contra de Lascano. Hubo un F5 en las últimas horas, en realidad hubo varios F5, porque en paralelo de toda esa situación, el azuleño Pablo Di Salvo fue confirmado como coordinador seccional de la Libertad Avanza, que es el sucesor de Alejandro Speroni, el hombre oriundo de Tapalqué, que fue candidato a senador y que no ingresó finalmente en las elecciones del 7 de septiembre, renunció a su lugar y finalmente es Di Salvo quien va a ocupar este lugar, que es un azuleño, es oriundo de la localidad 16 de Julio, una localidad muy chiquitita del partido, que estuvo a cargo de PAMI regional, es decir, fue jefe de Guillermo Lascano y que ahora está en una dirección importante de la Nación, la Dirección de Asuntos Municipales, es un cargo nacional del Gobierno Nacional, y también coordinador de la 7ª sección. Se esperaban más cambios. De hecho, el movimiento de Lascano fue bastante sugerente por dos cuestiones, ¿no? Una, porque históricamente ellos se manifestaron en contra de dirigentes que ocupaban dos cargos al mismo tiempo, y ellos acusaban en su momento, tanto Lascano como Aruset, a Maximiliano Wessner. Recordemos que Maximiliano Wessner, antes de ser intendente, fue concejal y titular de ANSES, local, de la oficina local. Ellos se manifestaban en contra de ese movimiento. Cuando asumen como concejales, como gesto, entre comillas, dejan sus bancas en el Consejo Deliberante y pasan a ocupar la oficina regional de ANSES y la oficina local de PAMI. Eso es haciendo un poco de historia. El movimiento llama la atención de Lascano, que vuelve al Consejo Deliberante, pero sosteniendo PAMI. Incluso presentó una nota renunciando a su dieta como concejal para cobrar un solo salario, que sería el de PAMI. Pues bien, se habló muchísimo de una especie de enroque entre Lascano y Gamondi, no un enroque deseado, sino Lascano preocupado por la situación del Consejo, volviendo al Consejo, dejando libre PAMI, y Gamondi ocupando PAMI. Bueno, ese fue un rumor fuertísimo que circuló la semana pasada, no confirmado e incluso desmentido por algunas partes, pero lo menciono porque vale la pena mencionarlo. Nunca está de más decirlo. Bien, Vamos a hacer cosas que después las cosas pasen y uno se quede con la desmentida. Recordemos que para analizar a la Libertad Avanza no hay que usar la vara que usamos para analizarla todo. Ya directamente la vara se nos ha corrido bastante. Dicho esto, la Libertad Avanza ya viene con una vara distinta para analizar. Incluso dirigentes han dicho cosas tipo: te lo desmiento acá, que se me caigan los brazos, se me salga la pierna y que me caiga desmayado, y después las cosas pasan igual y a nadie se cae las piernas, a nadie se cae los brazos, a nadie cae desmayado. Entonces, para entenderlo y entender esta vara, hay un sector muy por abajo que afirma contundentemente que Gamondi va a terminar en PAMI,
y hay un sector que ya públicamente, como se le dice en la jerga, dice no va a pasar. Claro. Y después, si después las cosas pasan, bueno, ahí hay todo un tema. Pero en lo concreto la versión existió y existe, y es muy fuerte. Y en las últimas horas, y ya con esto profundizamos un poco más sobre esta interna, hubo un congreso provincial de la Libertad Avanza en Mar del Plata, que fue una especie de lanzamiento encubierto de la candidatura de Sebastián Pareja a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y en ese sentido lo que se hizo fue mostrar lo que se denomina como musculatura política, ¿no? Esto de mostrar músculo en la provincia. Es decir, todos estos dirigentes responden a este espacio que tiene este referente. Estuvo Karina Milei también, lo cual lo hace un poco más empoderado al evento. Y allí, ya si nos metemos en la chiquita, estuvieron muy juntos tanto Gamondi como Marcelo Pérez como Adela Casamayor. De hecho, el bloque Por Más Libertad publicó fotos con Sebastián Pareja y con otros dirigentes con el logotipo de Por Más Libertad, con toda la tipografía de Por Más Libertad. Sí, eso iba a consultarte sobre ese acercamiento, podríamos decir, entre Gamondi y Marcelo Pérez. Hubo por ahí también se habló. A ver, esto, llevándolo a un dicho popular, tiene cuatro patas, cola y dice miau, digamos. Es algo bastante explícito. Después, por abajo se confirmó que Gamondi llegó por su lado, Pete fue por otro, Adela Casamayor incluso ya estaba en Mar del Plata, se encontraron ahí, qué sé yo, bueno, pero las fotos se las sacaron a sabiendas de lo que generan las fotos, el espacio le puso el logotipo sabiendo lo que generan esas cosas, y los mensajes son bastante elocuentes. Es decir, si nadie lo quiere decir, bueno, lo decimos nosotros, o sea, no hay problema. Pero en ese sentido ya me parece que se confirma que Gamondi va a integrar Por Más Libertad, o por lo menos, por ahí decir Por Más Libertad es mucho, lo que se podría decir es, va a integrar esa ala de la Libertad Avanza, va a estar más en ese costado. De hecho, hubo una foto con el coordinador seccional Pablo Di Salvo mostrando toda la séptima sección, y era muy paradójico ver de un lado a Oliver Gamondi y en la otra punta, y hasta un poco escondido, a Guillermo Lascano con los concejales electos que van a asumir este viernes. Bueno, se habló muy bien de la presencia de Casamayor, de Pérez y de Gamondi en el evento, no tan así de Lascano, Zampini, Dumerov y Islas. No porque no hayan sobresalido o porque su presencia no haya sido importante para el espacio, sino que al integrar las fuerzas del cielo quedaron un poco relegados en las conversaciones, sobre todo un espacio que el parejismo ha pisado fuerte después de lo que pasó en octubre, y las fuerzas del cielo quedaron un poco relegadas. De hecho, vale decir, no estuvo ni Agustín Romo, no estuvieron dirigiendo Nahuel Sotelo, dirigentes de peso de la Fuerza del Cielo, que son dirigentes de peso además en la provincia. Agustín Romo, ni más ni menos, es el presidente del bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, y no estuvo. Entonces, eso es todo un mensaje de las Fuerzas del Cielo para con el parejismo, y además hay que decir que eso impactó directamente en todos los dirigentes que le responden a la Fuerza del Cielo. Entonces, ahí se explica un poco el relegamiento de estos dirigentes que recién mencionaba, y el empoderamiento de Gamondi, Pérez y Casamayor, ni que hablar de otros dirigentes. Hay que decir, por ejemplo, que Andrea Coronel no estuvo, pero no estuvo porque ella responde a otra línea interna de la Libertad Avanza, y no hay ningún problema. De hecho, tuve contacto con allegados y nada, me dijeron, mirá, nosotros no estamos invitados por obvias razones, no hay problema. Nosotros seguimos trabajando muy bien con ellos, o sea que ellos son la Libertad Avanza, la línea de pareja, y nosotros trabajamos con Patricia Bullrich. Y ha sido más que claro. Pero en ese sentido me pareció muy interesante, y está muy interesante la interna de parejismo, de la Libertad Avanza, perdón, en momentos donde el peronismo también tiene lo suyo, donde se aprobó el presupuesto y la ley fiscal e impositiva en la provincia de Buenos Aires, pero el gobernador Kicillof necesita, casi que está suplicando en las últimas horas,
poder ser autorizado para pedir deuda para el proyecto de endeudamiento. El mensaje es claro: sin endeudamiento no hay 2026, y no lo dice solo por la provincia de Buenos Aires, lo dice por los municipios. Hay muchísimos municipios en rojo, al rojo vivo, que se les va a complicar pagar los aguinaldos. No es la situación en principio de La Barría, ¿sí? Esto es importante decirlo también. Sí. Pero no quita que haya otros municipios que estén muy complicados con el pago de los aguinaldos, con el pago incluso de los salarios. Se viene un fin de año complicado para muchos municipios. Ese proyecto de endeudamiento ayudaría muchísimo a las arcas municipales, y la pelea está en cómo se van a distribuir los fondos para los municipios. Recordemos que de todo el endeudamiento hay una parte que sirve para pagar deuda, justamente contraída por la gestión de María Eugenia Vidal, y otra parte va a haber un fondo específico para municipios, en el cual más o menos ya quedó acordado cuánto es. Lo que no está acordado es cómo se va a distribuir, ¿sí? Claro. Hay algunos que señalan que tiene que ser por el coeficiente único de distribución, por el CUD. Otros dicen que tiene que ser con una bicameral. Bueno, hay muchas opciones que están trabando las negociaciones, y ni que hablar de la rosca por los cargos en el Banco Provincia y otras cuestiones. La verdad que es un fin de año bastante complejo, mucho más complejo de lo que lo que pintaba. Por lo general, cuando pasa una legislativa, todos estos fines de año son para la asunción de los concejales, la rosca para el presupuesto, y nos vamos a brindar con pan dulce y demás. Y finalmente estamos atrapados en varias cuestiones, en reacomodamientos, e incluso me atrevo a decir en muchos ya pensando en 2027. No terminamos 2025 y estamos ya pensando en 2027. Veremos si los que madrugan en ese sentido alguien nos ayuda. Pero sí, el que no nos está ayudando es el cansancio, pues estamos todos cansados y necesitando imperiosamente que termine el año, para después tener un enero muy complicado también, y así, y tener ese efecto de ilusión de que vamos a descansar, y no vamos a descansar. Tal cual. Bueno, Ale, muchísimas gracias por todo este repaso y actualidad local. Así que quedamos pendientes también de, bueno, qué pasa este viernes 5 con la jura y también luego con la Asunción. Así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Dale, por la semana que viene nos vemos. Así que ya me comprometí al aire y todo. Dale, listo, ya lo tenemos acá sentado el lunes que viene. Muchas gracias, Ale, hasta luego. Bien, estábamos dialogando en este momento con Alexis Grierson acerca de su columna, ¿sí?, de política local y de actualidad, un poco contando. Lo más importante es que este viernes van a jurar los nuevos concejales a partir de las 19 horas, así que vamos a ver qué sucede con eso, y charlando un poco también sobre la reconformación en el HCD, sobre todo en la Libertad Avanza, donde hubo más cambios por ahí, donde estuvimos comentando recién. Mientras tanto,